Izaskun, adelante, si quieres ir al atril, yo creo que tienes también un... Está en mando, ¿no? Ah, tiene el mando ya, ¿no? Es el PDF, si quieres... el PDF. Izaskun, el micrófono debería ser eso, ¿es? Y tienes un puntero. Pantalla completa. Ver pantalla completa. Y entonces ahora voy pasando con... Y con el puntero yo creo que deberías pasar. Gracias. Izaskun. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues agradecer a la organización el haberme invitado para participar en la jornada de hoy, porque aparte, bueno, de presentaros lo que venimos haciendo en Navarra, sobre todo, pues es muy enriquecedor estar, escuchando lo que se está haciendo en otros ámbitos para seguir reflexionando, seguir mejorando y cubrir, pues muchas veces, pues algunas disfunciones o deficiencias que vamos detectando. Voy a seguir una serie de diapositivas en la que, he decidido, por el tiempo, un poco la limitación de tiempo que teníamos, hacer referencia pues a una serie de instrumentos que tenemos en Navarra para seguir avanzando en estas cuestiones. En primer lugar, como aparece ahí, haré referencia a la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición Energética. Después, a la Estrategia Integrada para la Adaptación del Cambio Climático, que la estamos desarrollando a través de un proyecto LIFE integrado. Y después, venimos trabajando en los dos últimos años en la revisión de la Estrategia Territorial de Navarra, y entonces me centraré en aquellas cuestiones que tienen que ver con la adaptación al cambio climático. Y por último, por ser un poco positiva, pues también presentaré de forma así muy puntual pues algunas buenas prácticas que no se están desarrollando solo desde la Administración foral, sino también por parte de las entidades locales, en atención, pues yo creo a que en los últimos años todo lo relacionado con el cambio climático y la adaptación a él, pues ha llevado a que ya desde las administraciones locales y otras instancias pues empiecen a adoptar medidas. ¿Ya está, no? Sí. En relación con la Ley Foral 4/2022 de 22 de marzo de Cambio Climático y Transición Energética, decir que es una ley que empezó su tramitación en la legislatura anterior, pero que, pues por tiempos y por el debate además muy intenso que conllevó a nivel parlamentario, pues no se pudo aprobar, y entonces eso generó que la constitución del nuevo Parlamento en el 19 pues otra vez se retomara ese debate, y después pues la necesaria además obligación de coordinarse y alinearse con la ley estatal, con la 7/2021. Decir que, como positivo, que se trata de una ley de carácter transversal. Fue impulsada por en la anterior legislatura, la dirección, había una Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, participaban en una misma dirección general, que fue un poco la que impulsó junto con la unidad competente en el Gobierno de Navarra en materia de energía. Entonces se hizo pues con una visión bastante transversal. Lo que pasa que después, en esta última legislatura, se decidió a nivel político separar lo que tiene que ver con la competencia de ordenación del territorio de la de medio ambiente, y entonces, tal y como veréis, pues eso generó que en el texto final pues hayan producido algunas disfunciones que estamos sufriendo. La intención era establecer un nuevo marco normativo, institucional e instrumental para concretar en Navarra la aportación al compromiso para la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Busca, sobre todo, facilitar pues la transición hacia un nuevo modelo socioeconómico y energético,
con una economía baja en carbono, basado en la eficiencia, y después teniendo en cuenta que las energías renovables pues necesitan de un mayor apoyo para garantizar el uso racional y solidario de los recursos naturales, y después también bueno, pues fijándonos, tomando como referencia los objetivos europeos, pues definir un modelo adaptado a los efectos climáticos y que logre la neutralidad climática para el año 2050. Establece toda una serie de obligaciones, tanto a nivel de planificación estratégica como a escala de la planificación territorial y urbanística, bueno, descendiendo en algunos casos incluso a regular cuestiones que ya son propios pues, de las ordenanzas municipales, ¿no? Como tiene que ver, pues como un ejemplo puede ser el de establece ya orientaciones para adaptar las ordenanzas de edificación de los planes generales. Pero, tal y como he dicho, pues al final, por este debate tan dilatado en el tiempo, con una tramitación muy larga a nivel parlamentario, esto, sobre todo en fase de enmiendas, generó que se fueran modificando pues, muchos de los artículos, que no fueron contrastados suficientemente, y entonces ha provocado pues, que entre los déficits que tiene la norma es que resulta en algunas ocasiones imprecisa, que necesita después de otras normas o desarrollos reglamentarios para que realmente se pueda implantar y resulte eficaz. Esto nos ha llevado, en la práctica hemos ido detectando, pues nos ha generado bastante incertidumbre en algunas cuestiones, sobre todo en relación con el ámbito de competencia de la ordenación del territorio y urbanismo, y entonces estamos intentando coordinarlo pues con, digamos, con los responsables de la gestión de la ley, que son más pues medio ambiente y energía a nivel de gobierno. Especialmente nos está generando muchos problemas, y aunque hicimos una moratoria para la aplicación de uno de los artículos, es un poco todo lo relativo a cómo incorporar la perspectiva climática pues en los instrumentos de planificación territorial y sobre todo urbanístico, ¿no? Hay un artículo en el que se establece la obligación de una reserva de suelo para energías renovables en los nuevos desarrollos urbanísticos, pero se habla de área de suelo sin definir qué es. Se habla de generación de energía renovable, pero sin precisar qué sistemas de generación de energía renovable, y tampoco se define, en el caso de la instalación de los mismos, el cómo se gestionarían esos ámbitos, ¿no? Y además, como tampoco se precisa el tema de cómo se calcula las necesidades energéticas de esos desarrollos, pues nos estamos encontrando pues, con muchas dificultades, porque si bien en el ámbito residencial, bueno, se pueden establecer una serie de hipótesis y unos cálculos estimados, pues por ejemplo los desarrollos industriales, en el momento de la planificación desconocemos totalmente qué tipo de actividad se puede llegar a implantar en esos suelos industriales, y entonces es imposible llegar a establecer con carácter en el momento de la planificación cuáles serán las necesidades futuras de esas empresas que allí se ubiquen. Entonces, esas son cuestiones que estamos ahora debatiendo para ver cómo las podemos ajustar y cómo la abordamos. También, bueno, nos está llevando hemos tenido cierto retraso en lo que es el establecer con carácter reglamentario los criterios para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica y eólica, porque el Estado, bueno, vio que en la redacción, tal y como se habían redactado los artículos, que fueron modificados con enmiendas in voce en el último momento en el trámite parlamentario, podíamos incurrir en que fuera al final unos artículos inconstitucionales. Entonces empezamos un proceso de negociación con el Estado pues para un poco valorar, y al final, aunque hemos llegado a un acuerdo, eso ha provocado pues un cierto retraso pues en ese desarrollo reglamentario. Entonces son cuestiones que, bueno,
una cosa es desde el punto de vista político, pues que se quería ser muy ambicioso, pero después al final nos hemos dado cuenta que hay que decir que curiosamente recabó el consenso de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, pero después lo que nos está ocurriendo es que tenemos problemas a la hora de implementar algunos de sus principios. Entonces, bueno, en el ámbito concreto de la Ley de Ordenación del Territorio, iniciamos un proceso para elaboración de una nueva Ley de Ordenación del Territorio en el que pues, estamos trabajando, lo que pasa que no nos ha dado tiempo de concluir toda la tramitación en esta legislatura, y entonces también queríamos, a través de la Ley de Ordenación del Territorio, poder corregir algunas de las disfunciones que hemos detectado. También estamos con los desarrollos reglamentarios, tal y como he dicho, para el tema de la instalación de todo lo que son plantas eólicas y fotovoltaicas, que hay que decir que en el caso de Navarra tuvimos un desarrollo muy temprano de parques eólicos, lo que nos ha llevado que ahora estemos más en una fase, aunque hay algunas implantaciones nuevas, más en una fase de repotenciación de parques que no de tramitación de nuevos parques, pero sí que en el tema fotovoltaico pues hemos tenido bastantes iniciativas, unas que se han gestionado a nivel regional y otras a nivel del Estado. Y bueno, con bastante problemática porque tenemos un ámbito territorial reducido, 10.000 kilómetros cuadrados, con un sistema de poblamiento muy atomizado, con un sistema también de comunicaciones pues que condiciona mucho las implantaciones y entonces, bueno, pues el tema de dar encaje a los proyectos pues tiene sus dificultades, y entonces pues en la fase sobre todo de la implantación territorial pues estamos rechazando algunos de los proyectos que habían tenido, incluso que habían alcanzado una evaluación que habían superado el hito de la evaluación ambiental, pero que no están superando el tema de la valoración a nivel territorial. Y bueno, dejando a un lado el tema legislativo, normativo, pues decir que, tal y como he dicho al principio, también quería un poco presentar pues la estrategia que venimos desarrollando desde 2017 en relación con la adaptación al cambio climático. El marco esta estrategia bebe de un marco superior, que es la hoja de ruta del cambio climático en Navarra, que se elaboró en la legislatura pasada, de donde dependen acciones que tienen que ver con la mitigación, y en relación con la adaptación se definió una estrategia en el marco de este proyecto LIFE, que tiene un recorrido largo pues, que se desarrollará entre 2017 y 2025. En la siguiente diapositiva lo que he querido es un poco presentar de forma resumida las 6 áreas de actuación que contempla este proyecto LIFE, que tiene, como he dicho, un horizonte de 8 años y 15 millones de presupuesto, 9,3 de la Unión Europea y 6,3 del propio Gobierno de Navarra. En él, aparte de lo que somos los distintos departamentos de Gobierno, hay una participación directa de las empresas públicas, que son entes instrumentales de los diferentes departamentos. Entonces, dentro de las 6 áreas, pues tenemos una primera área de monitorización del cambio climático, donde estamos intentando pues aumentar el conocimiento del impacto del cambio climático en Navarra para ir definiendo medidas para reducir esos impactos. Después, en tema de agua, se están definiendo planes y sistemas de alerta frente a riesgos de sequías e inundaciones, que esto es un aspecto que ya se identificó primero a todos los municipios con mayor riesgo y se ha elaborado una metodología, y en esto prácticamente todos los municipios que ya tenían mayor riesgo cuentan con sus planes, y ahora hay otros municipios que, un poco habiéndose sensibilizado y viendo los últimos episodios, pues que también, sin estar en una situación de riesgo alto, lo están haciendo. Por otro lado, se está avanzando en todo lo que tiene que ver con los sistemas de drenaje sostenible, tanto en proyectos nuevos como en proyectos relacionados, en planes o proyectos relacionados
actuaciones de regeneración urbana. Y también se está trabajando en todo lo que tiene que ver con la restauración de ríos, pues para tener entornos más resilientes. En el ámbito forestal, en bosques, es otra de las áreas de trabajo. Se está buscando nuevos modelos de crecimiento forestal en las zonas más vulnerables al cambio climático, pues para preservar su valor ecológico y mejorar la productividad forestal. En el ámbito de la agricultura se están desarrollando técnicas innovadoras para la gestión de suelos, plagas, pastos, material vegetativo y uso del agua de riego. Y también se están experimentando con nuevos sistemas de gestión silvopastoril. En el ámbito de la salud también se decidió incorporar, porque desde el Instituto de Salud Pública ya venían reflexionando un poco sobre el impacto que puede tener el cambio climático en la salud de las personas y sobre todo en los colectivos más vulnerables, especialmente personas mayores o personas con patologías muy concretas, patologías o enfermedades, y entonces se están desarrollando sistemas de vigilancia de las consecuencias del cambio climático en la salud humana con medidas de protección frente a los nuevos riesgos. Y por último, he subrayado un poco lo que tiene que ver más con el ámbito de la ordenación del territorio, ¿no? Y es todo lo que está relacionado con las infraestructuras y planificación territorial, y ahí básicamente estamos trabajando en el tema de la regeneración energética y adaptación del medio urbano y rural y análisis de la vulnerabilidad de infraestructuras, pero también del paisaje. En esta diapositiva veréis que, aunque el LIFE en Adapta es básicamente un proyecto, una estrategia de adaptación al cambio climático, tampoco perdemos de vista todo lo que tiene que ver con la mitigación. Y esto lo estamos haciendo sobre todo en el ámbito ya más de las acciones que tienen que ver con la escala local, ¿no? Entonces está trabajando sobre todo pues en la definición de los planes de acción climática a nivel local, los PACES. Y entonces ahí ha habido una respuesta muy favorable tanto de la Federación de Municipios y Concejos como de los propios municipios, y ahora el reto es lo que os ha comentado anteriormente, ¿no? Se está avanzando en los PACES, pero después es cómo integrar esos planes con lo que es la planificación urbanística. Y es una cuestión en que tenemos que ir valorando con un poco, se ha avanzado mucho, tenemos ya cubierto, como veréis, un porcentaje muy alto de los municipios de Navarra, pero tenemos que ir avanzando en un paso más. En esta diapositiva, en relación con las áreas que he ido mencionando, pues tenemos todo lo que tiene que ver pues con los sistemas de indicadores de seguimiento de los cambios climáticos, y entonces, por ejemplo, aquí he traído lo que es el mapa que tiene que ver pues con los riesgos de inundación, ¿no? Y entonces, a partir de este mapa es donde se definió un poco se priorizó aquellos municipios que debían contar con un plan de prevención por riesgos de inundación. Digamos que tenemos una página web donde se definió un cuadro de mando detallando 15 cadenas de impacto, 206 indicadores y está en continua revisión. Tal y como he dicho, pues en el tema de estamos también ofreciendo a través de este live una asistencia técnica para la realización de los planes locales o PACES, Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. Ya, el proceso se ha iniciado en 206 municipios, se ha llegado a cubrir ya una población el 86% de la población de Navarra y también una superficie importante. Y en este sentido, en el marco de este proyecto también se va a realizar una guía para la aplicación en los municipios de estos PACES, que era una cuestión que ya estaba prevista en el proyecto, pero que han reclamado, que están insistiendo los propios ayuntamientos. Otra de las cuestiones, como os he dicho, otra de las acciones destacadas
es todo lo relativo pues, a la gestión adaptativa del paisaje, que ahí el resultado del proyecto pues, será la guía temática de paisaje y cambio climático. Y entonces, bueno, consideramos que el tema de la gestión del paisaje, el paisaje lo entendemos como un instrumento de interpretación de las dinámicas territoriales, y aquí lo que pasa es que queríamos ir un poco más y queríamos, además de tener de incorporar a la caracterización de nuestros paisajes y aquellos sobre todo que pueden tener, hemos hecho un mapa de paisajes de actuación especial, integrar en ese conocimiento pues todo lo relativo a la adaptación del cambio climático con una definición de indicadores específicos de paisaje y adaptación al cambio climático. En medio construido, bueno, se está trabajando en una guía de arquitectura, urbanismo y cambio climático que surgió un poco como desarrollo de un proyecto EGOCI del que después en la mesa siguiente se nos hablará al respecto. Y después también se está un poco valorando pues, la propuesta de modificación de determinadas leyes de normativa para poder adaptarnos al cambio climático. Y después también se están haciendo estudios de variabilidad climática para estimar, bueno, en relación con el código técnico de la edificación, para detectar aquellos ámbitos con una mayor vulnerabilidad y donde se tendrían que desarrollar, se tendría que actuar prioritariamente. Y por último, también en el marco del proyecto se plantearon una serie de proyectos piloto de regeneración energética, pues para ir testando todas estas cuestiones que estábamos desarrollando, estas guías, y bueno, ya tenemos los primeros resultados, ¿no? Se ha actuado sobre todo, se han desarrollado acciones sobre envolvente térmica, actuando en fachadas, aislamiento, carpinterías, elementos de sombreamiento. Tenemos proyectos también de intervención global, porque veíamos que era necesario no solo, como se ha estado diciendo a lo largo de la mañana, no solo intervenir en los edificios, sino también en los espacios urbanos circundantes. Y también, bueno, lo hemos acompañado todo pues de acciones de comunicación y sensibilización, pues utilizando también equipos que tenemos ya en el territorio para estos temas que dependen de las oficinas comarcales, pues para que estas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva climática pues vayan llegando también a la población. A continuación, de forma también muy breve, pues un poco os voy a intentar trasladar en el marco de la revisión de la Estrategia Territorial de Navarra cómo hemos abordado el tema del cambio climático. Pues iniciamos el trabajo en el año 2022, después de haberle dedicado un tiempo pues a reflexionar sobre los contenidos y el desarrollo de la anterior estrategia territorial, que era del año 2005, y sobre todo de ver cómo podíamos incorporar a la estrategia territorial, cómo podíamos responder a través de la revisión de la estrategia territorial a los nuevos retos y paradigmas que afronta nuestra región, Navarra, ¿no? Y que están relacionados tanto con el reto demográfico, pero por supuesto con el cambio climático o la transición verde, con el objetivo de lograr una región más equilibrada tanto a nivel territorial como social. Hemos contado con un grupo de expertos en este proceso con los que hemos ido interactuando. El resultado es que en el documento de revisión lo hemos estructurado pues en 5 apartados, con parte de una introducción, un análisis de la dinámica territorial y los retos a los que nos enfrentamos, la definición de un modelo territorial de futuro, pero después hemos querido también incorporar un análisis de la escala intermedia a través de unas fichas comarcales y después que incluyen unas propuestas de ordenación. Y entonces, como veréis en la parte derecha de la pantalla, esto nos ha llevado a estructurar la estrategia en una serie de ejes temáticos, 8 en concreto, el quinto dedicado al cambio climático específicamente.
En relación con el cambio climático, lo que hemos tenido en cuenta es pues intentar plasmar en el documento pues la perspectiva de alteraciones importantes en el tema del clima y las formas de hacer uso del territorio, y después también de valorar un poco los retos a los que nos enfrentamos. Esto nos lleva a definir un modelo territorial de futuro donde en el que incorporamos el tema de la transición energética como una cuestión clave, y después también cuestiones relativas con la gestión adaptativa del territorio, y en el ámbito ya de la escala local, pues el tema de la articulación, una necesaria articulación entre los PACES, esos planes que se están desarrollando a escala local, pero también con la planificación territorial de escala intermedia. Y por último, aquí es un poco la relación que tiene con los objetivos de desarrollo sostenible, y por último, con lo que he dicho, para incorporar un poco una visión positiva, pues todo este trabajo que venimos desarrollando estos años, pues ha provocado muchas veces que desde el ámbito local también se lleven a cabo iniciativas para intentar incorporar pues estas nuevas visiones, ¿no? Y por ejemplo tenemos pues un municipio, Ezkabarte, un municipio muy cercano, eminentemente rural, pero muy cercano a la comarca de Navarra, de la comarca de Pamplona, que han hecho pues un estudio de riesgos climáticos sobre el medio urbano, definiendo una serie de acciones adaptativas. En Bidaurreta, un municipio muy pequeñito, rural, también incluso se han llegado a plantear un proyecto para la apertura de un refugio bioclimático. Y después en Pamplona también se están tomando distintas iniciativas, como puede ser la que aparece en la fotografía, que es de crear paso de peatones permeables. Izaskun, te voy a pedir que terminemos. Esto eran otras actuaciones que se están haciendo, que cómo se está haciendo una reflexión muchas veces ligadas a procesos participativos de convertir pues espacios que eran espacios urbanos pues muy duros, convertirlos, renaturalizarlos básicamente, ¿no? Y yo creo que en esta última diapositiva eso es ya un espacio, aunque no lo parezca, un espacio industrial que está en el sur de Navarra, una ciudad, lo que le llamamos la ciudad agroalimentaria de Tudela, una zona industrial muy importante donde ya, cuyo diseño lo ha hecho la empresa pública que depende de nuestro departamento, y donde ya entre otras cosas se fueron incorporando cuestiones más basadas en la naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, pues ahí lo que vemos arriba es un estanque de laminación de pluviales. Y sin más, pues después en el turno de preguntas, si queréis alguna cuestión más, pues ya podré responder. Gracias, Izaskun. Has abordado cuestiones importantes, otra vez la relación entre energía, mitigación, adaptación al cambio climático, la perspectiva multisectorial, la combinación de estrategia con recursos, alerta temprana, etcétera. Esa tensión multisectorial en el desarrollo normativo, ¿no? Y que nos aboca a tener que hacer desarrollo reglamentario y pues que podrá venir en el futuro, pero vamos, la necesidad del desarrollo reglamentario, tocando cuestiones clave, ¿no? Otras perspectivas, paisaje, código técnico de edificación, la participación multiagentes, la sensibilización y en definitiva ejemplos de implementación, que es lo que hablábamos, ¿no? Todo esto tiene que servir para implementar.